Mi hermanastro me dejaba a sus hijos todas las tardes y se va a no sé dónde, pero llamo a su esposa y ahora soy la responsable de su divorcio según mi familia. Hola, esta es mi primera vez publicando en Reddit. Les pido que ignoren cualquier error de formato o tipográfico antes de entrar en esto. Mi hermanastro Aaron, de 46 años, se casó hace 8 años y tiene 2 hijos. Su hija mayor tiene 5 años y su hijo apenas tiene 3 años. Yo, de 34 años, nunca he sido muy cercana a él, ya que no crecimos juntos. Mis padres se separaron cuando era muy pequeña y tenían custodia compartida de mí. Mi papá empezó a salir con mi madrastra cuando yo tenía 17 años, así que yo ya era bastante mayor y lo mismo pasaba con Aaron. Por eso nunca nos sentimos muy cercanos y nunca vivimos juntos como familia en ningún momento. Para cuando mi madrastra se mudó con mi papá, yo ya me había ido a la universidad. Tuve la suerte de conseguir trabajo justo después, así que simplemente seguí adelante y desde entonces he estado viviendo sola. Si tengo que ser honesta, no tengo problemas con mi madrastra, y lo mismo va para Aaron, pero no los consideraría exactamente mi familia porque no somos tan cercanos. Ellos son la familia de mi papá y los respeto por eso, pero eso es todo. Sin embargo, como dije, nunca hemos estado en malos términos. Recientemente, Aaron se mudó a mi ciudad con su familia hace 10 días. Tiene un nuevo proyecto en el que está trabajando aquí y vivirá aquí por quizás un año o más. Fue bastante conveniente para su esposa también porque sus suegros también viven aquí, y como el suegro está bastante enfermo, su esposa podía quedarse con su familia durante el día hasta que él regresara del trabajo. Mi papá me dijo que quería que lo guiara y lo ayudara a instalarse, y así lo hice. Supuse que después de eso mis responsabilidades terminarían, ya que solo estaba tratando de ser amable. Pero por alguna razón, Aaron asumió que yo estaba siempre disponible para él y comenzó a dejarme a sus hijos todas las tardes. Esto comenzó hace casi 7 días. Simplemente, aparecía en mi casa con sus hijos, ya que le había dado mi número y dirección en caso de que necesitara ayuda con algo, y me pedía que los cuidara por 1 hora o así y que regresaría lo antes posible. Me dijo que tenía trabajo urgente en la oficina, así que tenía que regresar, y como su esposa había decidido pasar las tardes con sus padres debido a la salud deteriorada de su padre, no podía esperar que ella cuidara a los niños tampoco. Eran nuevos aquí, así que no tenían niñera y estaban contando conmigo. Para ser honesta, no soy muy aficionada a los niños, pero porque él tenía trabajo y era nuevo en la ciudad, accedí a ayudarlo hasta que encontrara una niñera. No estaba nada feliz con este arreglo porque aunque trabajo desde casa, todavía es trabajo, y después de terminar, realmente no tengo ganas de hacer otra cosa que estar sola. Los niños son amables, y debo dar crédito donde es debido. Aaron nunca dejó a los niños en mi casa por más de 1 hora y media. Siempre fue muy puntual al recogerlos y me agradecía por cuidar de ellos. Pero esto comenzó a suceder todos los días, y en los últimos 7 días no tuve un momento para mí durante las tardes. Hace 2 días, incluso le dije a Aaron que necesitaba que buscara una niñera porque no podía hacer esto todos los días, y me prometió que lo haría. Tenía planes de salir con mis amigos por la tarde porque era domingo, e incluso se lo había dicho a Aaron por la mañana. Le dije que no podría cuidar a sus hijos esta tarde, aunque fuera domingo, y sabía que su trabajo no requería que viniera un domingo. Pero solo para estar segura, se lo había dicho. Pero entonces sonó el timbre a la misma hora de siempre, y yo acababa de empezar a maquillarme. Cuando fui a la puerta, ya tenía un discurso preparado en mi cabeza, y sabía que en cuanto abriera la puerta, le diría a Aaron que no podría cuidar a sus hijos hoy porque ya le había contado sobre mis planes. Pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo, ya que él simplemente dejó a sus hijos en mi puerta, y tan pronto como abrí la puerta para decirle que no podría cuidarlos, se fue en su coche y me dejó con los niños. Fue bastante astuto de su parte, debo admitirlo. Se quedó afuera de mi casa en su coche lo suficiente como para verme abrir la puerta, y luego se fue. Dejó una nota con su hija que decía perdón, pero eso no significó nada para mí porque ahora tendría que cancelar los planes que había hecho. Estaba muy molesta, y aún más enojada, porque él intentó engañarme. Intenté llamarlo para que viniera a buscar a los niños, pero tenía el teléfono apagado. Así que, en mi enojo, decidí llamar a su esposa. Nunca he interactuado mucho con ella. Solo la conocí en su boda y luego un par de veces en las vacaciones, pero hace unos días conseguí su número cuando se mudaron aquí. Así que la llamé y le dije que durante la última semana, Aaron había estado dejando a sus hijos en mi casa todos los días a la misma hora y luego desaparecía durante 1 hora más o menos. Aunque sabía que había aceptado cuidarlos hasta que encontraran a alguien más, no podía hacerlo también los fines de semana. Le dije que él había dejado a los niños en mi casa, incluso después de decirle que no estaría libre para cuidarlos hoy, y estaba realmente molesta por todo esto. Le dije que entendía que eran nuevos en el lugar y necesitaban tiempo para instalarse, pero esta no era la forma de comportarse, y que yo no podía seguir apoyando esto, así que necesitaba que viniera a recoger a sus hijos. Ella no dijo mucho, simplemente,
dijo de acuerdo y luego me dijo que vendría en un rato a buscar a los niños. Después de media hora, apareció en mi puerta. Estaba muy seria y no hablamos mucho. Los niños se fueron con ella, y luego no revisé mi teléfono porque salía a beber con mis amigos. Solo hago este tipo de cosas 1 o 2 veces al mes, así que prefiero mantenerme alejada del teléfono y vivir el momento. Anoche, mi teléfono estaba en modo no molestar, así que no recibí notificaciones de nadie, y solo lo revisé esta mañana. Tenía 1000 llamadas perdidas, mensajes y mensajes de voz de todos, o bueno, una cantidad muy grande, mi papá, Aarón, incluso mi madrastra, lo cual fue extraño porque ella y yo no solemos hablar mucho, a menos que sea una emergencia. Estaba muy confundida, así que antes de devolverle la llamada a alguien, decidí revisar algunos de los mensajes que me habían enviado. La mayoría eran acusaciones de que era una idiota, y de que no tenía necesidad de hablar con la esposa de Aarón sobre lo que estaba pasando. Todavía estaba muy confundida, así que decidí llamar primero a mi papá. Tan pronto como lo llamé, empezó a gritarme y dijo que había arruinado el matrimonio de Aarón. Aparentemente, ni siquiera entonces entendía de qué estaba hablando. Finalmente, mi papá me dijo que por mi llamada telefónica, su esposa había podido descubrir que él no estaba yendo al parque con los niños como le había estado diciendo, sino que los había estado dejando en mi casa y marchándose solo. Además de eso, Aarón también me había mentido sobre regresar a la oficina por trabajo. Después de mi llamada, su esposa contactó a un compañero de trabajo suyo y él le dijo que nadie de su departamento realmente necesitaba ir a trabajar los domingos, y él definitivamente no había ido. Para asegurarse, incluso fue allí misma para ver si su coche estaba en la oficina o no, y no estaba. Incluso habló con 2 mujeres de limpieza que salían del edificio de la oficina, y ellas dijeron que nadie realmente va a trabajar después de haber salido por el día. Incluso especificó qué tipo de coche conduce Aarón, y ellas dejaron claro que durante los últimos 7 días él había llegado a trabajar a tiempo y se había ido exactamente a las 5. Pero nunca volvía después de salir, como él había estado diciendo que tenía que hacer durante la última semana. También le dijeron que Aarón acababa de empezar a trabajar allí, así que su carga de trabajo no era tan grande como la de los demás, y podía terminar su trabajo dentro del horario de oficina y se marchaba a tiempo. No sabían por qué exactamente habría necesitado volver en absoluto, y mucho menos venir un fin de semana. Claramente, él había estado mintiendo, y ahora, debido a la llamada telefónica que hice, sus mentiras habían sido descubiertas y ella lo había confrontado. Pero él se negaba a decirle la verdad, así que ella amenazaba con dejarlo y llevarse a los niños. Anoche ya se había mudado con los niños a casa de sus padres, y ahora él estaba en un lío. También me pareció bastante extraño que tuviera que regresar al trabajo todos los días después de irse al final del día durante una semana entera. Eso realmente no tenía sentido para mí, pero no lo cuestioné porque no parecía ser asunto mío, y tengo muchas cosas en mi plato para preocuparme también, ¿por qué me iba a importar? Pero ahora, después de escuchar todo esto de mi padre, me di cuenta de que Aarón había mentido sobre muchas cosas a muchas personas, y como lo estaban atrapando, me estaba culpando de todo. Así que le dije a mi padre que aunque era muy triste que su esposa hubiera decidido terminar su matrimonio porque él le había estado mintiendo, aunque era exactamente lo que él merecía y probablemente habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar, no veía cómo yo tenía algo que ver con esto. Mi padre me dijo que si nunca hubiera hecho esa llamada a su esposa, nada de esto habría pasado. Fue bastante exasperante e irrazonable, así que le dije que tuve que hacer esa llamada porque tengo una vida y tengo planes propios, y no iba a disculparme por vivir mi vida según mis propios términos. Pero él comenzó a decirme que había traicionado a mi familia y que debería haberme quedado con los niños y haberle dicho a Aarón cuando viniera a recogerlos, en lugar de contactar a su esposa y hacer problemas por mi cuenta. Fue realmente molesto porque estaba tratando de culparme de toda esta situación, así que me enojé y le dije que yo no era quien estaba mintiendo a su pareja, así que si acaso, él debería ser el culpable. Ahora mismo deberían estar regañando a Aarón, no a mí. Pero él seguía diciendo que lo que yo había hecho no estaba bien para la familia y que necesitaba disculparme con Aarón, porque él estaba muy molesto por lo que estaba pasando. Le dije que no le debía ninguna disculpa a nadie, y probablemente debería estar diciéndole todo esto a Aarón en este momento, porque él es quien necesita ordenar su vida. Entonces mi padre dijo que yo era su familia y que eso no era lo que las familias hacen entre sí. Le dije que él definitivamente no era mi familia, solo la familia de papá. Eso lo tomó por sorpresa, y me preguntó si realmente no consideraba a Aarón como mi familia, y reiteré que no. Luego me preguntó si siquiera consideraba a su esposa como familia, y todavía dije que no, porque es la verdad. No crecí con ellos. Nunca se molestaron en construir una relación sólida conmigo, y estaba bien con eso, pero al mismo tiempo, también significa que no los considero mi familia. Era muy simple. Realmente no creo que haya dicho algo tan ofensivo. No es como si ellos me consideraran muy cercana a ellos tampoco, ¿cuál es el problema? Pero después de decir eso, mi papá comenzó a sonar muy cortante y me dijo que si eso era lo que pensaba,
entonces no teníamos nada más de qué hablar, y me colgó. Estaba genuinamente confundida, y un par de minutos después de que terminara esa llamada telefónica, me envió un mensaje de texto diciendo que siempre había esperado que yo lo respetara a él y a las personas que él amaba y al menos les diera una oportunidad, pero obviamente había tomado una decisión y había decidido que no iba a respetar a mi madrastra y a mi hermanastro, y él también les debía ciertas cosas a ellos. Así que había decidido no hablarme tampoco porque lo que le había hecho a Aarón no era aceptable. También mencionó el hecho de que Aarón ni siquiera me estaba causando mucho inconveniente. De todos modos estaba trabajando desde casa, y él siempre dejaba a los niños después de que terminaba mi trabajo y los recogía en solo una hora. Así que lo que hice no fue agradable, y ahora ni siquiera entiendo qué hacer. Estuve mal en llamar a la esposa de mi hermanastro para que viniera a recoger a sus hijos porque no quería cuidar de ellos. Actualización 1. Decidí no disculparme con Aarón porque mi papá solo estaba tratando de hacerme sentir culpable, y ahora lo veo claro. Han pasado un par de días desde que hablamos por última vez, y no he recibido ningún mensaje de él desde entonces. Sé a ciencia cierta que está muy enojado conmigo, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Hablé con mi mamá al respecto, y ella me dijo que mi papá estaba siendo poco razonable. Casi nunca tiene nada malo que decir sobre mi papá porque todavía están en buenos términos, pero esta vez dijo que mi padre estaba actuando irracionalmente y me dijo que hablaría con él. Ayer, me llamó por teléfono por la tarde, y me dijo que había hablado con mi padre y que habían terminado peleándose por esto, porque ella había tomado mi parte. Él le había dicho que estaba fomentando algo incorrecto, así que terminaron peleándose, y ahora ellos tampoco se están hablando. La pelea debió de haber sido grave porque cuando mi mamá me llamó ayer, estaba realmente enojada. Dada su temperamento, rara vez adopta ese tono con nadie. Pero cuando hablaba con ella, me dijo que no iba a hablar con mi padre nuevamente hasta que él me pidiera disculpas a mí, porque las cosas que él había dicho eran completamente ilógicas e injustas. Aparentemente, él me había llamado una niña mimada y dijo que me había convertido en alguien que no puede preocuparse por nadie más que por mí misma, y por eso había delatado a mi hermanastro sin siquiera considerar las consecuencias de lo que estaba haciendo. Cuando mi mamá intentó defenderme, mi papá la interrumpió y le gritó, diciendo que si ella estaba de mi lado aquí, no tenían más nada de qué hablar, porque no quería hablar con nadie que estuviera fomentando mi comportamiento. Cuando mi mamá me contó todo esto, me enfadé mucho. Aunque inicialmente había pensado en perdonar a mi padre si recapacitaba y me pedía disculpas, ahora no estoy tan segura. No creo que vaya a hablar con él, incluso si se disculpa, porque las cosas que dijo primero no son ciertas, y lo que es más importante, también son muy hirientes. No soy una niña, así que no puede decir lo que quiera y salir impune. Soy una mujer adulta, tengo mi propia vida, y si mi papá va a ser grosero conmigo, simplemente lo voy a eliminar de mi vida y seguir adelante. Actualización 2. Han pasado muchas cosas desde mi última actualización. Anoche finalmente recibí un mensaje de mi papá. Han pasado casi 2 semanas desde que hablamos por última vez, y desde entonces no había interactuado con él. Mi mamá me había contado muchas cosas que él había dicho sobre mí, y después de eso no tenía interés en hablar con él. Pero me olvidé de bloquearlo, así que me envió un mensaje diciendo que la esposa de Aarón aparentemente le había entregado los papeles del divorcio hace solo un par de días, y estaba devastado. Eso realmente me molestó porque no sé por qué me estaba dando una actualización sobre la situación, cuando ni siquiera le había preguntado al respecto. Sabía que estaba tratando de hacerme sentir culpable y hacer parecer que era mi culpa, así que simplemente lo ignoré y bloqueé su número después de ese mensaje. Pero luego me llamó desde su número de trabajo y me preguntó si no tenía vergüenza o si no tenía sentimientos en absoluto, porque mi hermano se estaba divorciando por mi culpa, y aún así ni siquiera podía disculparme, y mucho menos intentar arreglar la situación. En ese momento estaba realmente molesta con él, así que le dije que no encontraba nada en esta situación por lo que debía sentirme avergonzada o incluso pensar que merecía sentirme culpable. También le dije que aún no iba a disculparme. Aarón se estaba divorciando por sus propias mentiras, y yo no le pedí que hiciera eso. Solo expuse inadvertidamente sus mentiras, ni siquiera a propósito, y ni siquiera considero eso un error, porque si él estaba actuando de esa manera, probablemente no merecía a su esposa. Mi padre empezó a hablar de lealtad familiar una vez más, y lo interrumpí diciendo que había escuchado las cosas que había dicho a mi madre sobre mí. Más allá de este punto, realmente no tenía interés en hablar más con él. Le dije que si quería apoyar a un mentiroso, esa era su elección personal, pero no debería esperar que yo hiciera lo mismo. Porque, como dije antes, no los considero mi familia, así que la lealtad familiar está fuera de discusión. Es su familia, él puede ser leal a ella si quiere, pero también debería considerar el hecho de que Aarón es un mentiroso. Y si estaba gritándole a mi madre por alentar mi comportamiento, yo podría cuestionarlo por alentar el comportamiento de Aarón también. Él empezó a balbucear después de eso, así que aproveché la oportunidad y le colgué. Luego bloqueé el número desde el que me había llamado.
Pero algo me dice que no se detendrá aquí, y seguirá llamándome una y otra vez hasta que me disculpe o al menos haga algo al respecto. De todos modos, aunque no he vuelto a saber de mi padre después de esa llamada de anoche, recibí una visita de Aarón esta mañana alrededor de las 7. Normalmente, ya estoy despierta a esa hora para empezar mi día con una carrera y una sesión de ejercicio, y estaba a punto de salir a correr cuando sonó el timbre. Cuando vi que era Aarón, realmente me molesté. Le dije que era muy temprano en la mañana para cualquier drama y que no quería interactuar con él en este momento. Podía ver a través de la ventana que parecía estar en mal estado, sus hombros estaban caídos y parecía que no había dormido en días, así que definitivamente no venía con buenas noticias. Sería otra dolorosa discusión sobre su vida. No quería eso tan temprano en la mañana, así que le pedí que por favor se fuera. No quería ser grosera con él porque, honestamente, me parecía que su aspecto era simplemente lamentable. Pero él me dijo que tenía algo muy importante que discutir conmigo, así que solo quería que le abriera la puerta una vez, y después de eso no me molestaría más. Cuando me hablaba, hablaba con mucha calma, a diferencia de mi papá, quien solo ha estado gritándome desde que comenzamos esta pelea. Además, realmente sentí lástima por él, así que lo dejé entrar. Fue muy incómodo, y le dije que lamentaba escuchar lo que estaba pasando en su vida, pero lo dije con mucho cuidado para no hacerle pensar que realmente me disculpaba por llamar a su esposa porque no era así. Ni siquiera quería que él pensara eso por accidente y pasara ese mensaje a mi padre. De todos modos, me dijo que habían habido muchas discusiones sobre el divorcio y demás en los últimos días, pero finalmente, su esposa lo bloqueó y le entregaron los papeles. Yo ya lo sabía, pero luego mencionó que había estado pensando en no impugnar el divorcio. Eso me sorprendió un poco porque si hasta ahora había estado luchando por su matrimonio, no entendía por qué se rendía ahora. Pero eso no era asunto mío, así que simplemente esperé a que llegara al punto de su visita. Finalmente, me dijo que en la petición de divorcio, su esposa estaba pidiendo mucho, porque pensaba que él estaba teniendo un romance, algo que él aclaró que no era cierto. Eso solo hizo las cosas aún más extrañas porque si no estaba engañando a su esposa, ¿por qué le mentía a todos sobre a dónde iba después de dejar a sus hijos en mi casa? De todos modos, no pregunté al respecto porque, nuevamente, no era asunto mío. Finalmente, me dijo que la razón por la que me visitaba era porque quería que yo tomara su lado durante el divorcio. Continuó diciendo que todo lo que tenía que hacer era grabar un testimonio para él, diciendo que era un buen padre y que, excepto por el día en que llamé a su esposa, no había habido ningún problema al cuidar a sus hijos y que siempre había sido puntual con los horarios, dejándolos y recogiéndolos a la misma hora, por lo que nunca me había causado inconvenientes. Honestamente, no me habría importado decir eso, pero me molestaba que él afirmara que no estaba engañando a su esposa. Si no lo estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo entonces? Además, simplemente no sentía ganas de involucrarme en algo así. Así que le dije que realmente quería desearle suerte con el divorcio, pero que no iba a involucrarme directamente en esto. Aarón se molestó mucho conmigo y me dijo que, dado que estaba en esta situación por mi culpa, lo menos que podía hacer por él era eso. Cuando dijo eso, le recordé muy educadamente que no estaba en esta situación por mi culpa, sino porque le había mentido a su esposa y dejado a sus hijos en mi casa sin ni siquiera molestarse en asegurarse de que yo estuviera de acuerdo. Tuvo la decencia de lucir avergonzado, pero también dijo que sabía que había metido la pata y ya lo estaba pagando caro. Solo tenía que hacerle este favor por última vez. Le dije que lo pensaría, pero solo lo hice para quitármelo de encima en ese momento porque solo quería tener algo de tiempo para mí. Luego me puse de pie, indicándole que era hora de que se fuera, pero él siguió sentado en mi sofá. Luego, después de casi 10 segundos, finalmente reveló la razón por la que había estado ausente esos días. Aparentemente, no iba a ver a alguna pareja, sino a su media hermana, que también resultaba ser mi media hermana. Me sorprendió genuinamente cuando dijo eso y de inmediato lo acusé de mentirme. Pero cuando levantó la mirada, me dijo que esa era la razón por la que no se me había dicho nada hasta entonces. Dijo que mi madrastra y mi papá habían tenido un hijo y que su romance había estado ocurriendo mucho antes del divorcio. Para poner en contexto, mis padres habían estado divorciados durante 28 años y esta media hermana a la que se refería Aarón tenía 32 años. Pero como mi madrastra y mi papá no estaban listos para terminar sus respectivos matrimonios en ese momento, decidieron fingir que el bebé era de su esposo. Sin embargo, su padre biológico eventualmente descubrió que la niña no era suya y que ella había estado teniendo un romance, por lo que se fue y terminaron divorciándose, pero nadie le dijo nada a mi mamá al respecto. En cuanto al bebé, lo dieron en adopción y eso fue todo. Hasta ahora, solo mi mamá y yo habíamos estado en la oscuridad acerca de estas cosas, y mi papá tuvo mucha suerte cuando mi mamá misma sugirió divorciarse 2 años después de que mi papá dejara embarazada a mi madrastra, diciendo que no estaba feliz en ese matrimonio y quería seguir adelante con su vida.
La situación se arregló por sí sola, y para asegurarse de que las cosas no parecieran sospechosas, mi papá mantuvo su relación con mi madrastra en secreto durante los siguientes años hasta que cumplí 17 y finalmente se casaron. Fue un plan brillante, tengo que reconocerlo. Sin daño, sin falta. Pero recientemente Aarón descubrió sobre nuestra media hermana y decidió que quería construir una relación con ella, razón por la cual la había estado visitando. Su esposa conocía la verdad y por eso habían estado contemplando el divorcio, pero finalmente decidió seguir adelante con el divorcio, porque aún no estaba completamente convencida de que él no le estaba mintiendo. Y ahora me estaba pidiendo ayuda en esto porque no conocía a nadie aquí que pudiera ayudarlo. Pero le dije que después de todo lo que acababa de descubrir, no podía ofrecerle nada más que suerte. Era mucha información para procesar, así que le dije que necesitaba procesarlo, pensarlo y hablaría con él más tarde. Luego, cuando vio que estaba realmente impactada por descubrir la deshonestidad de mi papá, finalmente se fue y me dijo que lo sentía por tener que enterarme de esta manera porque era algo grande, pero que realmente no tenía otra opción. De todos modos, desde entonces no he hecho nada porque todo está muy confuso para mí en este momento. No puedo encontrar una forma de contarle esto a mi mamá, pero sé que tendré que hacerlo. Ni siquiera creo que haya llegado a aceptar todo esto por mí misma, pero las fotos y las pruebas que Aarón me mostró eran bastante contundentes y no puedo negarlo. Así que, esto es todo. Actualización 3. Hola, han pasado un par de semanas desde mi última actualización. Muchos de ustedes deben estar preguntándose si al final le conté a mi madre, y sí, lo hice. Le conté todo lo que descubrí. Inicialmente, al igual que yo, ella se negó a creerlo, pero le mostré las pruebas que tenía. Después de una conversación con mi padre, se dio cuenta de que era verdad. Desde entonces, hemos cortado con todos. No estoy hablando con mi padre, y también le dije a Aarón que no iba a ayudarlo con su divorcio. Simplemente, no quiero tener nada que ver con este lado de la familia, y no sé si voy a contactar a mi hermana. Por ahora, todo es demasiado reciente para mí como para superarlo. Mi madre y yo estamos manteniéndonos en nuestra burbuja por ahora, y ella es la única familia que tengo en este momento. Todo esto realmente es una porquería, pero estoy tratando de seguir adelante poco a poco y recuperar mi confianza en las personas. Actualización 4. Si escribo esta actualización a tan poco tiempo de la última, es porque tengo muchas cosas para contar, siendo la primera que todo lo que me había dicho Aarón era mentira. Él sí estaba teniendo un romance con una chica. Resulta que todas las pruebas y fotos eran pura mentira, y lo descubrí cuando me contacté con mi supuesta media hermana. Pensó que iba a estar enojada con ella, por ser el producto de la infidelidad de mi padre, pero tenía curiosidad. Ella vivía en mi ciudad, así que fue fácil ir a verla con la información que me había dado, la cual era la de ella. Pero en lugar de decirme que era su amante, me dijo que era mi media hermana, junto a unos papeles falsos que hizo para mí. Todo para que yo mintiera a su esposa. Su plan era que en la mediación de divorcio yo dijera todas esas cosas que él quería, y de esta forma recuperar a su esposa. Porque aunque tenía un romance con esta mujer, lo cierto es que después de todo lo que sucedió, ella también lo estaba dejando. No sabía que tenía una familia, así que luego de no ir a sus citas, por así llamarlo, se destapó la olla y las dos mujeres descubrieron que era un mentiroso. Lo peor de todo es que Aarón había pedido traslado a esta ciudad en su trabajo para poder estar con ella. Ya que ella se había mudado hace muy poco también, por una oportunidad de trabajo, y ella le había dicho que era mejor terminar las cosas, porque una relación a larga distancia no iba a funcionar muy bien. Pero el tonto, decidió mudarse también, y con su familia, para poder verse todos los días con ella. Por eso los horarios puntuales y esas cosas, porque él iba a la casa de su novia, hacían sus cosas y regresaba. Incluso ella había comenzado a sospechar que había algo raro, ya que siempre se veían a la misma hora y él siempre tenía que salir corriendo. No tenían citas ni iban a comer, pero supongo que por ser la primera semana, él solo esperaba que luego las cosas se acomodaran y tuviera más tiempo para eso. Por suerte fue atrapado antes. Pero eso no fue todo lo que me contó esta mujer, sino el hecho que mi hermanastro había ido con ella a tratar de convencerla de lo mismo, que mintiera que es su media hermana para poder seguir viéndose. Lo cual era un plan bastante malo, porque había dos mujeres en el plan, ella y yo, que no estábamos dispuestas a hacer nada de eso. Incluso involucró a mi padre, que si había tenido un romance con mi madrastra, eso era cierto, por eso podía cubrir a un infiel como lo es mi hermanastro. Por eso le mintió a mi madre, total ya no estaba con ella y no es como si necesitara engañarla con todo esto. Así que ahora hay más razones para no tener contacto con mi padre, que aún sigue bloqueado y así permanecerá. También me he contactado con mi cuñada, o no sé cómo llamarla ahora, ya que como mujer entiendo lo doloroso que puede ser todo esto. Incluso me ofrecía cuidarle a los hijos si necesitaba hacer recados o lo que fuera, pero me agradeció y me dijo que ya la había ayudado bastante. Además, tenía una niñera ahora para esas cosas. Y eso ha sido todo,
un buen espectáculo de porquería gracias a mi hermanastro, que no puede mantenerlo dentro de sus pantalones.